Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, estamos con el colega peruano Ramiro Montaño, periodista, columnista de El Nuevo Herald. Bueno, y el tema es obvio, Ramiro. ¿Qué está pasando en Perú? Porque a estas alturas todavía esa diferencia tan mínima entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, ¿cómo se interpreta eso? Pues, bueno, básicamente tenemos un país en lo político dividido un 50%, porque décimas más, décimas menos, evidentemente ha sido así, ¿no? Ahora, lo que pasa es que, según lo que se interpreta, no es que estén divididos entre 50 que están por Keiko Fujimori y 50 que estén por Pedro Pablo Kuczynski. Básicamente es un fujimorismo y en mucho un antifujimorismo. Es un país polarizado. Sí, sin duda bipolarizado, pero en una campaña que ya se sabía que iba a ser así. Es decir, nadie puede llamarse a sorpresa. Todo el mundo sabía desde noviembre del año pasado, cuando se convocó a elecciones, que esto iba a ser de 2 vueltas y que la candidata a vencer era Keiko. Ahora, Ramiro, tú como analista, ¿tú pensabas que este final iba a ser así? Es decir, que iba a ser, porque hasta ahora es Kuczynski el que lleva a la delantera, aunque sea por un mínimo. ¿Tú pensabas eso? Porque todo el mundo daba a Keiko como ganadora, ¿no? Claro, aquí hay que hacer una diferencia, ¿no? En Perú, la ley electoral impide difundir las encuestas de la última semana en las elecciones. Lo que no impide es hacer las encuestas. Y por lo tanto, muy posiblemente tú y todos los demás periodistas de la prensa extranjera hemos tenido acceso a las encuestas. O sea, nosotros sabíamos desde el jueves. No podíamos divulgarlas. Así es, no podíamos divulgarlas, pero desde el jueves sabíamos que efectivamente el crecimiento de Keiko, que se había expresado hasta en 6 y algunos decían hasta 9 puntos, hasta el domingo anterior, el domingo previo a las elecciones, se había detenido. Habíamos encontrado que las encuestas del jueves ya decían que Kuczynski estaba casi a 1 punto y en las del sábado veíamos que la había sobrepasado, así que mucha sorpresa no hubo. Pero claro, lo que sí hay sorpresa es qué pasó. ¿Por qué si es que parecía ser que Keiko hasta el final, ¿no? Así es. Es un poco, pues, utilizando la frase que decían las abuelas, ¿no? Una carrera de caballo y parada de borrico. Sí, así. Efectivamente, eso ha sido. Tiene explicaciones, algunas quizás muy simples, pero supongo que Keiko pensó que el tiempo no le iba a dar a Kuczynski, ¿no? Y poco que la última semana la ha hecho con un brazo atado y una pierna cojeando, porque perdió en las últimas 2 semanas, perdió al secretario general del partido y perdió a su único vicepresidente vivo todavía en la plancha presidencial. Ahora, ¿lo perdió cómo? ¿Hubo enfrentamientos, conflictos dentro del mismo partido? No, aquí ha habido 2 cosas. El problema con el secretario general fue, en primer lugar, una información que salió de aquí de Miami, hecha por el colega Gerardo Reyes, como conoces, donde señalaba que la DEA había confirmado que estaba investigando a un narcotraficante y dentro de esta investigación de este narcotraficante peruano, de alguna manera se había visto involucrado el señor Joaquín Ramírez, secretario general de Fuerza Popular, que es el partido de Keiko Fujimori. Hasta ahí llegaba la noticia. Lo lógico es que además este caballero, que ya tenía una acusación o en todo caso una investigación abierta en la Fiscalía peruana por lavado de activos, ¿no?, diese un paso al costado en una campaña tan reñida en donde cualquier punto en contra puede hacer tambalear, ¿no? Pero curiosamente Keiko Fujimori, que había dicho antes que ella no iba a blindar a nadie, sino que aquel que estuviese en problemas primero tenía que salir y luego dar explicaciones, no lo hizo. Hay que recordar que casi a la semana siguiente de la primera vuelta hubo problemas con el hermano, con Kenji Fujimori, ¿no?, que una guerra de tweets que se creó ahí originó problemas y efectivamente Keiko no vio ningún problema en salir, dar una declaración pública y apartar al hermano. Pero a este caballero Ramírez no lo hizo. Entonces tuvo que soportar durante casi una semana, ¿no?, constantes notas en prensa, etcétera, y al final se apartó. Okay. Y cuando parecía que, bueno, ya se había pasado todo esto, llegó el caso Klimper, ¿no? El caso Klimper, José Klimper es nada menos que el vicepresidente, ¿no?, que acompaña a Keiko en la plancha. ¿Qué es lo que pasó? Una semana antes de las elecciones, el día mismo del segundo debate, aparece en un programa de televisión un audio donde el caballero que supuestamente había involucrado a Ramírez en la
en la investigación de la DEA se desmentía, ¿no? Eso es un audio que se demostró que era totalmente falso, manipulado, ¿correcto? Y el problema no sería otro si no fuera que, bueno, pues los periodistas tendrían que hacer un paso al costado. Sí. Pero una periodista que renunció al programa informó que quien había dado el dichoso audio, proveniente acá de Miami también, por cierto, Sí. había sido José Klimper. Y entonces, ahí el problema fue mayor, es el vicepresidente. Bueno, ahí en eso es como para aclararlo, hay muchos estudiantes de periodismo que ven este programa, que esas cosas hay que hacerlas cuando la fuente lo utiliza uno para Ajá. perjudicar a alguien, ¿no? Eso sí, es válido revelar la fuente en situaciones como esta. Así es, así es, así es. Pero es que además, las explicaciones que trató de dar después Klimper, ¿no? Que era algo que es totalmente injustificable, eran tan infantiles que sinceramente hasta el diario principal, el diario, digamos, el que llamamos El Decano en Perú, ¿no? Que hasta entonces había dado, si no un apoyo, por lo menos se podría decir que miraba con buenos ojos la candidatura de Keiko, sacó 2 y hasta 3 titulares, 3 editoriales seguidos, ¿no? En contra. En contra. Y eso hay que ver, y eso es bueno que lo expliques porque este programa se ve en todas partes del mundo, Ramiro. Ujú. Es bueno que expliques cómo influyen ese tipo de editoriales en el peruano, ¿no? Yo admiro muchísimo a la prensa de Perú porque es influyente de verdad. Es una prensa que influye, que trabaja, que investiga, que hurga, o sea, es... Bueno, yo he regresado a Perú hace poco, ¿no? La encuentro un poco cambiada, pero por lo general sí, o sea, mantiene todavía un rasgo que es, digamos, que la identifica y que siempre me agradó, que es el hecho de que en las páginas noticiosas se daban noticias, porque las opiniones iban en las páginas editoriales. Como debe ser. Como debe ser. Sin mezclar una cosa Así con la es, otra. así es. Hay Ahora, algunos el diarios que ya no. ciudadano peruano también es ávido de la noticia. Sí, Le sí, interesa, sí. se interesa por lo que pasa en el país. Yo creo que eso viene, no sé, corrígeme, por supuesto tú conoces Perú más que yo, eso viene de la ola de Fujimori que sintieron que perdieron la libertad y pues empezó el ciudadano a preocuparse, ¿no? A ver, claro, sí tiene que ver mucho con eso. Bueno, por otro lado, son, como casi todos nuestros países, son lectores interesados por la noticia diaria. En Perú existen por lo menos 20 diarios, ¿no? Que todos los días salen, que tienen lectoría, que pueden Sí. venderse, ¿no? Y que en los cuales el lector confía. Hay lectorías cautivas, ¿no? En el caso, por ejemplo, del comercio, que está involucrado en un caso de donde se le acusan de hoy en día de que el Grupo del Comercio ha crecido demasiado, puesto que tiene casi el 80% de tanto de la torta publicitaria como Casi de el los productos monopolio, editoriales. ¿no? Así es, ¿no? Eso ya es un poco discutible, pero en todo caso, digamos, el hecho de que el comercio, y sobre todo el Grupo del Comercio, tuviera una posición tajante, ¿no? Diciéndole a Keiko, mira, hasta aquí, ¿no? Estuvo bien, pero se ha pasado. Lo dijo con todas sus letras, le decía, no puede ser, no se puede aceptar, por un lado, un secretario general al cual la candidata presidencial le diga, cuando se le cuestiona, yo no sabía, no estaba enterado, porque hace 3 años que estaba la investigación en fiscalía. No puede ser que la candidata presidencial no No esté al tanto y no esté al tanto de estas y cosas. puede aceptar unas excusas tan pueriles como las que daba el señor Klimper, que además desapareció de escena un poco más y era no ha habido, ¿no? Ahora, hay que reconocer también que Keiko en realidad estaba ahí amarrada, porque la ley peruana dice que las candidaturas presidenciales se trabajan por sistema de planchas, es decir, Por fórmulas, ¿no? así es, un presidente y 2 vicepresidentes. En el proceso tú puedes perder por A o B motivos un vicepresidente. Incluso podrías perder al presidente. En el proceso de la campaña. Así es, que ya le había pasado. El Vladimir Guaró, que era el candidato a la segunda vicepresidencia, había sido impugnado, había sido tachado, ¿no? Y había tenido que retirarse de la campaña. Por lo tanto, la plancha sobrevivía con Keiko y con el señor Klimper, ¿no? Por lo tanto, no podía dejar caer a Klimper. ¿Y lo dejó caer? Bueno, no es que lo dejó caer, se cayó. Pues se cayó solo, pero vamos, se cayó, ahí se mantuvo porque si... Sí, se mantuvo gracias a ella, la resistencia de ella, claro, me imagino, ¿no? Ha llegado hasta el final, ¿no? Yo estoy seguro que, por supuesto, la misma información que teníamos nosotros aquí en el extranjero la tenía evidentemente el partido de Fuerza Popular. De hecho, ya se sabía que había una directiva para los personeros, que es lo que está sucediendo ahora y es lo que estamos viendo, ¿no? El hecho de que se están defendiendo todos los votos posibles, ¿no? Lo mismo están haciendo, por supuesto, los
integrantes del Peruanos por el Cambio, ¿no? Y entonces nada, esto todavía es una especie de pronóstico reservado. Aunque, como te decía, fuera de cámara, me dicen los que saben más de matemáticas que yo, que matemáticamente es posible, pero estadísticamente no. Sí, pero hasta este momento pues todavía nadie se atreve a dar resultados definitivos, pero yo quiero que al regreso, Ramiro, me hables un poco de cuál va a ser la situación con esta polarización, porque si bien ganaría Kuczynski, ¿qué es lo que está pasando en el Congreso? Porque el Congreso lo tiene Keiko. Es otra historia. Y ahí se han dicho de todo, como pasa en nuestros países, que se dicen de todo y después como recoges esas palabras, porque ayer yo hablaba con una colega peruana también, Diana Montesinos, que decía, bueno, ¿cómo ahora recoge Kuczynski que le dijo prácticamente narcotraficante a Keiko, ¿no? Sí. Entonces, todas esas cosas y ¿cómo está el ciudadano peruano en este momento con ese cambio tan radical? Porque quiero que me hables un poco del candidato en sí, del nuevo presidente prácticamente, que es absolutamente distinto a todo lo que ha tenido Perú en los últimos años. Es como un cambio muy, muy radical que parecía que el peruano no iba a atreverse a eso, ¿no? Y definitivamente no es el peruano común y corriente, no pertenece a la etnia ni siquiera del peruano, pero vamos a ver cómo funciona eso. Al regreso continuamos conversando con Ramiro Montaño, ya volvemos. Muchos piensan que para emigrar a España hace falta tener un familiar español o invertir grandes cantidades de dinero y no es así. España ofrece el poder emigrar sin tener que invertir y sin tener que montar una empresa ni tener que comprar una propiedad y no estamos hablando de grandes cantidades de dinero como en otros países. Esta es una excelente opción, no solo para los que quieren emigrar por primera vez, sino también para aquellos que ya han emigrado a otros países y no han podido lograr una residencia permanente o sencillamente buscan una mejor calidad de vida. España ofrece un proceso migratorio viable y te abre las puertas a toda Europa, porque los ciudadanos iberoamericanos, como es el caso de los venezolanos, pueden aplicar por la ciudadanía española a los 2 años de residir en España. El grupo Sí España te asesora a través de sus aliados locales en España, lo cual es muy importante, porque al momento de emigrar o invertir hay que asesorarse con profesionales y expertos locales. Los fundadores del Grupo Sí España son expertos en el área migratoria y te ayudarán a canalizar tu proceso migratorio y de inversión de una manera personalizada, sirviendo así de enlace con profesionales en España. En pantalla tienes los números telefónicos del Grupo Sí España, tanto en Madrid como en Miami, un correo electrónico que es info@siespana.es, la página web es www.siespana.es, en las redes sociales son en Twitter y en Instagram @Grupo Sí Hispana y en Facebook Grupo Sí Hispana. Agárrate con Patricia Poleo.